Vamos a hablar de las acciones a balón parado en el fútbol. En este caso vamos a hablar de un marcaje zonal y de las trayectorias del balón. Vamos a poner un equipo que está marcando un sistema zonal con un jugador al primer palo, con 4 jugadores en primera línea, con 3 jugadores a lo que yo le llamo segunda línea, zona de retención, zona de bloqueo de carreras y zona de rechace. ¿Sí? Las trayectorias en las acciones a balón parado son súper importantes, porque esto lo que va a hacer es que nuestra defensa esté más adelantada o más replegada de cara a portería. Entonces, es importante, primero, qué jugador o jugadores nos pueden llegar a realizar el lanzamiento, o con qué pierna nos puede realizar ese lanzamiento. Partamos de la base, que el que nos saca es un solo jugador, ¿sí? De pierna natural, la trayectoria va a ser de cerrada a abierta. Entonces, es en vano que nosotros, como entrenadores o analistas de acciones a balón parado, le diga a mis defensores que estén muy cercanos a mi portería. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque la trayectoria del balón se va a ir cerrando, pero cuando ya ingresa a lo que es el área de penalti, la trayectoria ya cambia de dirección, se va a ir abriendo hacia la zona de rechace. Entonces, ¿qué opciones damos nosotros? ¿O qué opciones doy cuando entrenamos? Es que primero, los jugadores, el primer jugador o los primeros jugadores sean la referencia y estén más separados de lo que es el primer poste, que la primera línea esté de forma diagonal, que la segunda línea o línea de retención, que son los que van a impedir carreras de equipos, ¿sí?, formen una sierra, ¿sí?, y que la zona de rechace esté muy atento. En caso que esta situación nos pongan 2 jugadores de salida, automáticamente, antes de desarmar mi zona, desarmo la zona de rechace. Pongo un jugador 9-15. E inclusive, si vemos que nos puede dejar un jugador más atrás, porque nos pueden realizar un movimiento de engaño, este jugador lo pondría en esta zona para evitar una posible salida de 2. En caso que nos dejaran 2 jugadores, podríamos retrasar un poco la línea, pero no desarmarla. Y partamos de la base que ahora nos va a sacar un jugador de pierna cambiada, aquí ya cambia toda nuestra estructura. Ahora bien, el primer jugador en marcaje zonal tiene que estar cogido del poste, del primer poste, el primer jugador más cercano al balón, mucho más cerrado, los jugadores restantes, desde el segundo hasta el lado opuesto de la jugada, mucho más dentro de lo que es o prácticamente tocando la línea de área de meta. Estos jugadores también más cercanos. ¿Por qué? Porque nuestra trayectoria va a ser de lo que es trayectoria abierta a trayectoria cerrada. No podemos, con una trayectoria distinta, tener el equipo tan afuera. Y lo mismo pasaría. Lo mismo si hacemos salida de 2, evitamos sacar jugadores de aquí. En caso que el equipo nos realice una salida en corto, tenemos que tener, es muy importante siempre, qué jugadores o qué jugador asignado va a ser el que va a salir a buscar esa acción. Tenemos que tener en cuenta, en carácter defensivo, si yo voy a tener esta estructura armada o la quiero desarmar. En caso que no la quiera desarmar, los 2 primeros jugadores o el primer jugador de la línea, de la segunda línea, saldrá y automáticamente se realizan movimientos compensadores. ¿Para qué? Para no romper la estructura defensiva. ¿Está claro? Es importante asignar siempre rol o roles a los jugadores.